en comunicación con el presidente de dicho gremio, el doctor Eduardo Pérez Avid. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes y a los oyentes, así que es un placer estar en contacto. Aquí estamos también con Raúl Ramírez para conversar contigo, doctor. Queríamos saber un poco este comunicado que habla de un niño que perdió un brazo trabajando. ¿Esto dónde se daba, doctor? Bueno, según las informaciones que estuvimos recibiendo, esto se dio en la ciudad de Tomatí, donde una de las máquinas prácticamente arrancó el brazo del menor, ¿verdad? De la criatura. Y nos preocupó porque también tuvimos muchas llamadas de otras instituciones preguntándonos cómo está el tema de la legislación en cuanto a protección de la niñez. Y previo debate entonces sacamos este pronunciamiento porque nos parece necesario de que se tenga presente de que además de la ley del Código de la Niñez y la Adolescencia que prohíbe justamente el trabajo de menores y los convenios ya internacionales ratificados y que forman parte del ordenamiento jurídico de la República, la gran falencia que se tiene es en los órganos de control. Y acá ocurre una situación que estuvimos también analizando. Ocurre que en la mayoría de los municipios del interior, es que este tipo de actividades de alguna forma son acompañadas por las propias autoridades locales, llámese intendentes o concejales que están incluso muchos ellos metidos en el negocio, sea las olerías, sean los aserraderos o cualquier otro tipo de actividad forestal, agrícola, donde se hace trabajar a los menores, ¿verdad? Entonces, las autoridades locales, que en este caso los municipios, tienen también por ley el departamento o la dirección del CODENI, que debe ser la que debe fiscalizar y atender todo lo que tenga que ver a derechos del menor, bueno, de alguna forma siempre están vinculados o en forma directa o indirecta, y el estamento, que en este caso es el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Niñez, muchas veces no llegan a hacer el control efectivo justamente porque existe cierta protección de la política criolla local, y eso es lo que tenemos en el país, lamentablemente. Para Raúl Ramírez te saluda. Doctor, ¿cuándo ocurrió esto? ¿El niño estaba trabajando en un lugar? O sea, ¿cómo fueron los hechos para entender un poco Bueno, esto? nosotros tuvimos todos los datos que nos acercaron de que ocurrió en la fecha exacta, no estoy teniendo ahora a la vista, pero ocurrió hace 15 días aproximadamente, y de eso fue tomando conocimiento público en los medios de comunicación, que a su vez hicieron que haya una reacción del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, según nos informaron. Pero el hecho es que este es un caso puntual donde hubo una publicidad, pero ¿cuántas situaciones se dan en que no existe publicidad y existe esa realidad? O sea, muchas veces nosotros vemos que las autoridades del Ministerio del Trabajo fundamentalmente procuran desentenderse de la problemática real que existe en el país, y suelen dar incluso datos o declaraciones públicas diciendo de que el trabajo infantil ya fue erradicado, por ejemplo. Y en la práctica eso no ocurre. Y en la práctica no ocurre tampoco la fiscalización correcta como para hacer cumplir las normas laborales y hacer cumplir las normas internacionales y los acuerdos y convenios al respecto, ¿verdad? Entonces, más allá de este caso puntual que todos como padres que vamos a lamentar que le ocurra a un niño, más allá de este caso puntual, lo que sí nos preocupa es que exista mucha informalidad en el mercado laboral y que exista una carencia en el control, porque seguramente los padres, que seguramente también son humildes, y si es que toman la decisión de demandar, van a entrar en un litigio de indemnización de daños y perjuicios contra el empleador, ¿verdad?
pero eso ya es una consecuencia que no va a tener una respuesta inmediata. Acá lo que se tiene que llevar adelante son verdaderas políticas de prevención y de control, ¿verdad? Prevención en accidentes laborales, de accidentes laborales en general, y prevenir que este tipo de casos que están prohibidas por leyes nacionales e internacionales vuelvan a ocurrir. Eso es lo que fundamentalmente a nosotros nos preocupa con este pronunciamiento que sacamos hoy. Doctor, en este caso, este tipo de hechos, como decías, es común y más en esa zona del país donde hay muchas empresas dedicadas a la elaboración de ladrillos. En este caso, por ejemplo, este caso del niño se daba en una cerámica. Sí, así es. En una de las cerámicas que funcionan ahí en la ciudad de Tomatí. Pero 9 años, doctor, es chiquito, prácticamente. Sí, Y la terrible. información que tienen, doctor, es cuánto es lo que probablemente él llegaba a ganar trabajando, cómo era el sistema de trabajo que tenía Y, este ya- niño. y, y le pagan, en algunos casos, la información que tenemos es que se le abona el salario con comida, ¿verdad? O sea, le dan comida, le dan algún tipo de alimento y con eso prácticamente pagan los salarios. O en su caso le dan sumas ínfimas. O sea, el jornal diario hoy día es 84.000 guaraníes si va a ganar una persona adulta. Y a estos tipos de menores, de niños, se les da 10.000, 20.000 guaraníes por día. Entonces estamos hablando de una diferencia abismal en cuanto a remuneración y más que nada es de la prohibición. O sea, nosotros tenemos que aprender a cumplir las leyes y cuando digo nosotros, toda la ciudadanía, ¿verdad? Y los empleadores tienen que entender que está expresamente prohibido hacer trabajar a menores hasta 14 años de edad. No pueden trabajar los menores. Eso está prohibido. Y entonces, cuando uno le da trabajo a un menor de 14 años, tiene que tener todas las consecuencias y los padres también de una u otra forma tienen que hacer frente a las leyes por no haber cuidado debidamente a su hijo. Pero acá incluso para mí hay un hecho punible, creo, doctor. Por supuesto, por supuesto. Acá ya hay varias aristas desde el punto de vista jurídico que se puede analizar y ver, ¿verdad? Por eso es que nosotros en el pronunciamiento también le hemos llamado la atención al Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene competencia también en este tipo de hechos, ¿verdad? O sea, lo que está prohibido de alguna forma tiene que tener alguna tipificación y como le digo, no solamente es el responsable el empleador, sino también los propios familiares. Ya, doctor, bastante preocupante esta situación, entonces pues, estamos hablando de niños, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. Pero gracias a usted y a las órdenes. Muy amable, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS. Este hecho